Queridos hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a nuestro Dios por esta maravillosa felicidad. Qué bello es que hoy, con la presencia de nuestra hermana, vemos el cumplimiento de una promesa que Dios hizo hace 9 años en este bello lugar. Hoy estamos reunidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Gloria sea nuestro Señor. Gloria a nuestro Dios. También quisiera yo dejarlos en este momento en la grata compañía para que sea nuestro hermano Humberto Romero, el esposo de nuestra hermana María Luisa, ahora dándonos un saludo. Hermano, por favor, adelante, bienvenido. Qué alegría, hermano. Gloria a nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. De verdad estoy muy emocionado porque hace más de 25 años recibí esta promesa que el Señor iba a estar en nuestro país manifestándose. Han sido 25 largos años, ha sido una lucha constante, ha sido un trabajo muy arduo de todos los predicadores, todos los pastores, del hermano Perilla, que ha viajado por todo el país, y este es el fruto. Ustedes, todos ustedes, que para mí es una promesa cumplida. Yo sé que apenas iniciamos porque nuestra república es muy grande, somos más de 120 millones de habitantes, todavía nos falta mucho trabajo por hacer para que el Señor se manifieste en toda nuestra república. Tenemos apenas 40 sitios de 1000 y tantos sitios que hay. Y primero que nada, gracias, hermana María Luisa, por mirar a México como parte suya. Con ese amor que ha tenido a México desde niña, cuando nos conocimos, lo primero que me dijo: yo quiero visitar México. Y entonces el Señor me dijo: va a ser de gran honor para que México me conozca y para que México cambie y para que México sea también parte de mis hijos. Y a ustedes, gracias por estar aquí. Y yo sé que cada uno de ustedes es un instrumento del Señor para que nuestra iglesia se siga conociendo en nuestro país y en el mundo también, porque es un momento tan maravilloso y esta época tan maravillosa que estamos viviendo, que de verdad hay que dar la honra y la gloria al Señor por todo lo que nos da. Gracias, hermano. Sí, hermano, gracias. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Las alabanzas son para el Señor. Él es digno de suprema alabanza, porque es la forma en la que Dios nos convence, nos alienta, nos motiva, nos llena de esperanza. Escuchar a cada uno de los pastores evidenciar ciertamente la felicidad en cada uno de ustedes no es otra cosa más que hoy Dios en nuestros corazones. Gloria a nuestro Señor. Qué felicidad, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Rey. Bendito nuestro Dios. Vamos a recibir ahora entonces a nuestro hermano Jorge Manrique. Dios los bendiga a todos, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga. Amén. Hermana María Luisa, hermano Humberto, hermana Jimena, todos nuestros hermanos invitados, gracias por estar aquí en nuestra casa, gracias por estar aquí en Monterrey. Decía nuestro hermano Humberto que en el corazón de nuestra hermana está México. Y lo hermoso también, le decía a nuestra hermana el día de ayer, que también Monterrey estaba en el corazón de ella, porque en la página 185 del libro de Vivencias, hace muchos años, en el pensamiento de nuestra hermana, que sabemos que es el pensamiento de nuestro Dios, estaba en la ciudad de Monterrey y ahí está plasmado el nombre de esta ciudad. Y hoy es hermoso saber que se cumple esa palabra de la iglesia presente. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor.
Con esa alegría, con ese gozo, hermanos, los invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar este coro que se llama Somos uno en Cristo. Cantemos este hermoso coro a nuestro Dios, hermanos. A nuestro Dios, poderoso es nuestro Rey. Hermanos y hermanas de Monterrey, de Reynosa y Chihuahua, ha llegado el momento de recibir esa luz de Dios esta tarde. Con ustedes, nuestra amada hermana María Luisa. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, aquí de México. Y sé que de diferentes lugares vinieron hermanos, quizá no todos, quizá por lo difícil del transporte, pero yo sé que las bendiciones que ustedes van a recibir o ya están recibiendo el día de hoy, ustedes también las van a compartir allá con los hermanos que no pudieron venir, con los que no pudieron acompañarnos. Me siento muy contenta, me siento feliz porque el Señor al fin me ha permitido venir por estos lugares desde hace mucho tiempo, años quizá. Yo estaba prometiendo venir por aquí a Monterrey y bueno, pues no se había dado la oportunidad, pero le doy gracias a Dios que al fin se presentó. Y estoy aquí con ustedes y sepan que yo como desde la edad de 4 años, desde que yo tengo uso de razón, yo siempre escuchaba era música mexicana, música ranchera, música regional de México, de la región o los rancheras. Bueno, eso era lo que yo oía por allá. Entonces yo memorizaba todas las canciones. Yo desde muy niña yo memorizaba, tenía una memoria extraordinaria. Y yo oía una canción y ya la memorizaba, la melodía y la letra. Entonces veía también las películas, también de aquí, en ese tiempo en blanco y negro. Entonces yo deseaba conocer México. Entonces yo decía, si yo cuando ya sea adulta y algún día yo pueda viajar a algún lugar, a algún país, yo pienso que yo voy para México a conocer México. Y entonces, y el Señor entonces, habiendo escuchado eso, me dice, pues le voy a dar un mexicano para que quede completa ya. Solo que
el mexicano que me dio no monta caballo, ni se pone sombrero aquí, ni anda con el rejo, con no sé qué, y bueno, un poco de cosas por aquí. Eso era lo que yo veía en las películas. Bueno, hermanos, yo muy feliz, realmente yo muy feliz, porque Dios me permitió al fin venir. Después de que inició la iglesia, yo conocí a México como unos 8 años después de iniciada la iglesia, no, sino después de que mi esposo Luis Morín murió, que él murió en el 96. Entonces fue cuando ya, después de unos 6 años, cuando el Señor me dio a mí la responsabilidad de seguir con la iglesia, como unos 6 años después fue que yo vine por primera vez a México. Ya Dios, pues Dios también en medio de sus planes, pueden sentarse hermanos, en medio de sus planes el Señor también permitió que una hermana de Colombia que viniera a un congreso. Ella trabajaba en el aeropuerto y vino a un congreso, y en ese congreso se conoció con el hermano Humberto Romero, esa hermana. Entonces se hicieron amigos y ella, bueno, al principio ella comenzó después a hablarle de Dios, hablar de la iglesia, y después ella ya tenía el don de la profecía. Entonces ella le dio la primera profecía al hermano Humberto. Dice que en un parque en la Ciudad de México, en un parque porque no había otro sitio, entonces ahí ella le dio profecía. Y desde entonces pues él pues le agradó, le gustó lo de Dios y él siguió. Entonces ya él quiso conocer Colombia. Y ya es cuando él va la primera vez a Colombia. Entonces nuestra conversación era hablando de las canciones, hablando de los artistas y de los actores y de las actrices, y todo eso era mi conversación, porque eso era lo que yo sabía y conocía de México. Y él, pues ahí en la ciudad me decía que él escuchaba era la música de los Beatles. Y él no escuchaba nada de ranchera ni de nada de esas cosas. Entonces él se sintió como incómodo de ver que él como mexicano no había oído la música, su música de la región, ¿no? Y que en cambio yo pues que conocía mucho. Entonces le tocó ponerse a aprender un poquito, a familiarizarse. Pero el plan de Dios tan lindo, maravilloso, porque a través de él, que él prestó su oficina para que se hicieran las reuniones en México, se le diera profecía a algunas personas, y de esa forma pues la iglesia inicia. Ha sido un poco difícil, sí, la iglesia, el crecimiento de la iglesia en México un poco difícil. Yo pienso que es por la cultura, por la creencia, ¿no? Por las creencias de los antepasados, esas culturas y esa creencia que dejaron tan arraigada. Yo pienso que se debe a eso. Pero también lo hermoso y lo bonito es que la gente que está, por ejemplo hoy, los que son ustedes que están conmigo, yo veo el privilegio que Dios les ha dado a ustedes en medio de la dificultad, en medio de una cultura tan profunda, tan arraigada, ¿no? Tan fuerte. Ustedes están en la presencia de Dios. Entonces, qué hermoso es que ustedes estén disfrutando de ese Dios verdadero, poderoso, de ese Dios que existe, que habla, que se manifiesta al ser humano. Entonces, pues yo pienso que siéntanse orgullosos, que Dios los ha mirado con ojos de amor, de misericordia, y los tiene en su mano. Y ¿por qué no un día nos vamos a encontrar todos allí en el reino de los cielos? Y eso es lo bello y es lo hermoso. Entonces el Señor, así como prometió desde el principio que su iglesia iba a crecer y que su palabra iba a ser predicada en todo el mundo y que su iglesia estaría extendiéndose por todo el mundo, porque ese fue el primer mensaje que el Señor nos dio, que Él estaría convirtiendo las almas, llevando las almas a los lugares, y que Él estaría formando su congregación. Él mismo convertiría los corazones, y así Dios lo ha cumplido. Lo ha cumplido desde ese momento que Él habló, como en el año 96, 95. El Señor hizo todas esas promesas maravillosas, y yo hoy veo cumplida la palabra de Dios día tras día. Es admirable, hermanos, porque
Pues la iglesia en Colombia es muy grande. En Colombia hay como 500 iglesias en el país y muchos gobernantes, muchos militares de alto rango y mucha gente de todos los niveles y estratos sociales, gubernamentales, de todo, han tenido la oportunidad de ir a la iglesia, saben de la profecía, escuchan la profecía. Expresidentes de la República hemos tenido la oportunidad de darles profecía también, de darles un consuelo, un consejo, y eso es lo bonito, porque Dios todo eso lo había dicho. Entonces, la iglesia en Colombia es muy conocida y respetada. Entonces, la gente de bien, tanto de la parte militar como la parte del gobierno, y muchos empresarios también conocen de la iglesia, y algunos pues se camuflan y se van allá a pedir profecía, porque saben que Dios habla y que entonces Dios los puede orientar o los puede consolar. Y eso es lo hermoso, lo bello. Y así la promesa del Señor de que Él sería el que estaría trayendo a las personas, uniéndolas todos en un solo corazón. Como dice el coro, somos uno en el Señor, somos uno en Cristo. Y el Señor así lo ha hecho, desde entonces ha estado cumpliendo. Y aquí pues estamos en el Señor en la lucha. Porque eso sí, la lucha es continua, la lucha es todo el tiempo que tenemos allá a ese enemigo que se opone y nos pone tropiezos y dificultades, pero aquí estamos en la presencia de Dios. Y yo sé que el Señor les va a dar a ustedes muchas bendiciones, porque el enemigo estuvo muy enojado por el viaje aquí. Por hacer este estudio bíblico, el enemigo estuvo muy enojado y nos hizo muchas cosas, pero yo sé que es por las bendiciones maravillosas que Dios tiene para todos ustedes. Así que le doy gracias a Dios. Y también pues saludo con mucho cariño a todos los hermanos, las hermanas y a toda la gente que nos va a ver en este estudio bíblico allá, en esos lugares, en esos países, porque el estudio bíblico se ve como en 100 países o más. Entonces, saludos para todos ustedes también acá. Que mi Dios me los bendiga y sepan que las bendiciones que el Señor hoy les va a dar a los hermanos aquí de Monterrey, México, el Señor también les va a dar a ustedes las bendiciones. Así que nadie se va a quedar sin ninguna bendición. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermanos. Y gracias por su cariño. Y sepan que en mis pensamientos y en mis oraciones están todos. Yo comienzo a orar desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Y comienzo a orar por todos los continentes, porque ya en todos los continentes hay un grupo de corazones que han conocido a Dios y lo están buscando. Es maravilloso ver a los hermanos de África, a esos grupos del África, a esos grupos en la India, allí en la China y en Japón, a esos grupos de todos estos lugares asiáticos. Esos grupos de hermanos que hablan en su idioma y están cantando y alabando a Dios y están felices, es una maravilla, y uno se enternece ver esos videos que me envían de las reuniones que han hecho los hermanos que viajan por allá con aquella gente hermosa, porque aquel que conoce a Dios y sigue el camino de Dios pues tiene un corazón muy hermoso. Y eso es lo que Dios ve, el corazón. Así que gracias a nuestro Dios por ello. Y yo quisiera hoy, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, quisiera que le cantáramos un coro hacia el Señor, así como sin la música. Vamos a cantarle un coro a nuestro Dios. ¿Qué coro ustedes tienen por ahí? Grande Jehová. Bueno, pero entonces usted siga la voz, porque ya yo como que ni me lo sé de memoria. Vamos a cantar Grande es Jehová. Bueno, es un coro un poco difícil sin música, ¿no? Pero bueno, lo vamos a cantar. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro
nuestro Dios en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y en este día, Señor, estamos delante de tu presencia para realizar este estudio bíblico en esta ciudad. Tú bendecirás y estás bendiciendo a cada uno como lo has prometido, Señor. También estarás bendiciendo a todos aquellos que ven el video, van a ver el video, van a ver este estudio bíblico de diferentes lugares, en cualquier fecha, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Para ti no existe el tiempo, Señor. Gracias te damos, eterno Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tenernos paciencia. Deseamos con todo nuestro corazón, Señor, hacer tu voluntad, agradarte, y que el día de hoy sea para la honra y la gloria tuya, para tu alabanza, mi Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Pueden sentarse. Vamos a dar inicio a las preguntas de hoy. Muy buenas tardes, hermana María Luisa, que el Señor la bendiga grandemente. En la iglesia de Monterrey, de Chihuahua y Reynosa se goza hoy de esta hermosa bendición, de este deleite que todos tenemos al poder contemplar y ver la reina que Dios ha puesto en medio de su iglesia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hermana, yo quisiera hacerle una pregunta. Mi pregunta está en el libro de Isaías, capítulo número 26. Si usted me permite, hermana, por favor. Isaías 26. Isaías, capítulo 26, en el versículo número 3. Sí. Dice la escritura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi pregunta, hermana, es, hermana, ¿cómo, o más bien la parte de la pregunta, hermana, si usted me permite, es, sabemos que las enseñanzas que hemos recibido, hermana, de parte de usted, de las enseñanzas, de los estudios bíblicos, hemos aprendido que estas hermosas promesas son para la iglesia, son para los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos alegra mucho, hermanos, porque el ser humano siempre anhela tener esa completa paz. Entonces, en ese sentir, mi pregunta sería, hermana, ¿cómo hacer para que nuestro pensamiento persevere en Dios? ¿Y cómo se describiría una completa paz? Esa sería mi pregunta, hermana. Bueno, en el verso 1 dice, en aquel día, en el día postrero, en aquel día es cuando el Señor Jesucristo se iba a manifestar, cuando el Señor iba a aparecer en la tierra para predicar su palabra. Ese es el día del Señor. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá, pero no la tierra de Judá física, sino la espiritual. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Hablando de su iglesia, hablando de la iglesia que el Señor Jesucristo comenzaría a edificar desde el momento que Él apareció en la tierra.
Y el 2, verso 2 dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quién es esa gente justa y guardadora de verdades? Los creyentes, los seguidores del Señor Jesucristo. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Entonces nosotros tenemos que creer, confiar, para que asimismo, creyendo y confiando en Dios, nuestros pensamientos también estarán en el Señor. Pensaremos en Él. Y el 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. No dice que por unos días, por un mes, por un año. Perpetuamente confiar en el Señor. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces dice, porque Él derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Entonces el Señor dice que todos los rebeldes y necios que no valoran a Dios, que no creen, que no aman al Señor, dice que el Señor los humilló a todos. Y sin embargo dice en el verso 7, el camino del justo es rectitud. Tú eres recto, pesas el camino del justo. Entonces, como nuestro Dios es recto, dice que Él quiere que nosotros también seamos rectos y que andemos en ese camino de la rectitud, porque si nosotros andamos en el camino de la rectitud, Dios nos ayuda también a nosotros y no permite que el diablo venga y nos engañe, que el diablo venga y nos destruya, porque el Señor nos ayudará inmediatamente a detectar los errores, los engaños y las mentiras que se puedan presentar en la congregación, con lo que hablábamos anteriormente, que el Señor nos ayuda y nos muestra, porque por la doctrina entendemos la sana doctrina y los pasos de la rectitud. Cuando viene un espíritu engañoso a entrar en una persona y a decir, es que yo soy el Cristo, es que yo soy el profeta, es que yo soy, entonces comienza a cometer errores y dice cosas que no tienen sentido. Ahí ya uno lo descubre, esto no es de Dios. Está diciendo errores, está diciendo mentiras, está diciendo cosas que no concuerdan con la doctrina del Señor. Así que este es un mentiroso, es un espíritu engañoso, eso no es. Entonces uno entra a orar, a reprender y decirle, no es así. Hay que andar por el camino recto, haciendo lo bueno, lo justo, aprendiendo la doctrina. Entonces cuando el diablo venga a engañarnos no lo va a lograr, porque ya nosotros conocemos la doctrina y lo vamos a reprender diciéndole no. Lo que usted está diciendo es una mentira, es un error, porque Dios no habla así, Dios no prometió eso, Dios no dice estas cosas, la doctrina es así de esta manera. Entonces eso, trazar rectamente y uno seguir confiando en el Señor es porque yo quiero agradar a Dios también. Si yo confío en Dios, yo tengo que agradarlo, porque yo cómo voy a confiar en el Señor y hacer el pecado. No, pues entonces, ¿en quién estoy confiando? Estoy confiando es en mi pecado más bien. Entonces, si yo confío en Dios, estoy también guardándome de hacer lo malo. Aquello que le desagrada a Él, yo no lo hago porque confío, creo en Él. Estoy andando por el camino recto y Él no me ayudará. Él nos ayuda a que nosotros nos conduzcamos rectamente cuando somos sinceros, cuando somos fieles, le amamos, valoramos la palabra, valoramos lo del Señor. Por eso es tan importante leer la Biblia una y muchas veces. Es que no hay que cansarnos de leer la Biblia. Hay que seguir leyendo y leyendo y leyendo y seguir leyendo. Nunca uno decir, no, ya la leí, es suficiente. Hay que seguir, porque ahí es donde usted aprende el camino de Dios, donde usted aprende a vivir la vida recta hacia Dios. Es eso. Seguimos. Amada hermana María Luisa, muy buenas tardes, bienvenida a Monterrey. Gracias. Estamos muy felices con su visita, es un honor poder dirigirme a usted. Si me permite, quiero hacerle una pregunta de la Biblia, Sí, que hermana. se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Sí, hermana. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermana, en la cita bíblica que acabamos de leer, menciona las palabras obedeciendo de corazón. Me surge la inquietud de saber si existen diferentes clases de obediencia o si la obediencia es una sola y siempre debe ser de corazón. Veo el ejemplo del general del ejército de Siria, Naamán, quien parece que obedeció por cumplir y obtener un beneficio, pero no de corazón. Por otro lado, veo la obediencia de Abraham, quien obedeció sin esperar nada, sin replicar ni cuestionar la orden que Dios le dio de dar en holocausto a su hijo Isaac. Por favor, nos enseña acerca de este tema, hermana. Bueno, hermana, entonces no hay diferentes clases de obediencia. La obediencia es una sola. Lo que hay son diferentes clases de circunstancias que nos llevan a la obediencia, ¿no? Eso, circunstancias sí son muchas. Unos obedecen por miedo, otros por amenazas. ¿Te ha visto que a veces amenazan a alguien? Haga esto, entonces vaya y obedece porque lo amenazaron. Entonces obedece. Otro obedece porque le ofrecieron un premio. Otro obedece porque se va a ganar allá también lo mejor, entonces se va a ganar un trofeo. Entonces la obediencia es una sola. La circunstancia es la que, digamos, limita o separa o no hay, por diferentes circunstancias viene una obediencia y en cada circunstancia pues nosotros podemos analizar, ¿no? Por ejemplo, la hermana habló de Naamán el que era leproso, ¿no? Sí, hermana. Naamán era leproso, pero tengamos en cuenta que él no era israelita. Él era un extranjero, era un militar, creo, era un militar de un rey por allá de otra nación. Y él escuchó que allá en Israel había profetas de Dios que hacían milagros, que hacían prodigios, hacían señales. Escuchó eso el siervo. Y cuando a Naamán le salió la lepra, entonces el siervo le dijo, es que yo conozco un profeta allá en Israel, que Dios lo usa mucho. Dijo, tráigamelo para que me sane y me quite la lepra. Entonces él fue y el profeta, a él le dijeron al profeta y el profeta dijo, dígale a él que se zambulla 7 veces fue en el río Jordán, ¿no? Creo, en el Jordán. Que se zambulla 7 veces en el Jordán y ya. Entonces Naamán dijo, no, pero ¿cómo así que en el Jordán? Si hay otros ríos mejores aquí en mi territorio, unos ríos más grandes, más caudalosos. Entonces, ¿cómo así que en ese río Jordán que es tan insignificante? Entonces el otro le dijo, mire, es mejor obedecer. ¿Qué le cuesta obedecer? Esa fue la circunstancia, ¿no? ¿Qué le cuesta obedecer? Él fue, obedeció y se sanó. ¿Y la otra obediencia es de quién? ¿De Abraham? De Abraham. Bueno, de Abraham también dice que Dios lo premió mucho porque cuando Dios le habló a Abraham, pues él no tenía experiencias de hablar con Dios. Abraham no conocía a Dios. Inclusive que la familia de Abraham, su padre, su abuelo, era gente idólatra. Entonces Abraham nunca había tenido esas experiencias con Dios, pero sí había oído de Dios, pero no había vivido la experiencia de hablar con él. Entonces, cuando Dios habla con Abraham, pues Abraham le cree, confía en él y obedece. Entonces Dios lo premió, porque le obedeció sin cuestionar, sin preguntar ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, y ni siquiera le dijo, bueno, pero tienes que darme el dinero para yo comprar tierras allá, porque ¿de qué voy a vivir? No, nada, no. Dice que salió sin saber a dónde iba. Qué bonito, ¿no? Qué bonito como esa confianza en Dios, ¿no? Sabiendo que Dios todo lo puede y Él proveerá. Sí, es eso, hermana. Muchas gracias, Tenemos hermana. que obedecer al Señor. Nosotros tenemos que obedecer al Señor ¿en qué? ¿Para qué? En muchas cosas, ¿cierto? Obedecer a nuestro Dios primero para demostrarle que lo amamos. Lo otro es para alabarlo, para glorificarlo, para agradarlo en todo. Porque si le obedecemos, estamos agradando al Señor. Si amamos al Señor, pues nosotros queremos agradarle en todo, porque eso es parte de lo que le podemos dar a Dios. Agradarlo en todo, ese sería un regalo para nuestro Dios, porque no tenemos qué más darle a Dios.
sino obediencia y alabanza a Él, tenerlo en el primer lugar, Dios primero, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre nosotros mismos, amar a nuestro Dios. Eso. Bueno, seguimos adelante. Sí, hermano. Hermana María Luisa, bienvenida a Monterrey. Es una alegría muy grande para todos nosotros estar aquí con usted y es promesa del Señor que estaría delante de usted haciéndole una pregunta. Tengo dos preguntas, si usted me lo permite. La primera está en Colosenses 3:5. Colosenses 3. Sí, hermano. 3:5, ¿no? Sí, hermana. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermano, sí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol aquí nos menciona, hermana, que tenemos que apartarnos de algunas malas prácticas, como es todo esto, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y que esto es idolatría. Mi pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo consideraba que estos pecados son idolatría? ¿Se podría considerar que cualquier pecado en sí mismo es idolatría por quitarle el primer lugar a Dios? Yo pienso que dice que todo es idolatría es porque el ser ama mucho hacer esas cosas. Desea hacer eso porque le gusta, porque le produce placer. Entonces, ¿cómo no va a ser idolatría que es que se ama a sí mismo, no? Él se ama a sí mismo. Pero, por ejemplo, aquí donde dice pasiones desordenadas, aquí pasiones desordenadas me recuerda un poquito a Romanos 1:26. 1:26 sin perder Colosenses. El hermano citó fue Colosenses capítulo 2 o 3. 3. Aquí en Romanos 1, verso 26 o en el verso 25, dice que la humanidad cambió la gloria de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Desde el verso 18, él está narrando y diciendo que el ser humano desde que fue creado, desde Adán y Eva, que se entregó a la maldad, se entregó al pecado, ayudados por el diablo. Y por eso dice que la ira de Dios se rebeló contra toda la humanidad y primero castigó con el diluvio, que los destruyó a todos, dejó una familia. Pero después ya Dios dio otra oportunidad, pero sí se cuenta la historia que hubo muchas ciudades que Dios destruyó con incendios, Sodoma y Gomorra, porque allá cometían pasiones desordenadas. Y aquí en el verso 21, aquí de Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, la humanidad de lo que Dios hizo desde Adán, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Es decir, la idolatría, los ídolos, que eso lo hicieron ya desde Adán y Eva. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que como la humanidad desde Adán se entregaron a la maldad, al pecado, a la idolatría, a todas las pasiones vergonzosas, ayudados por el diablo, enseñados por el diablo, entonces dice que Dios también los entregó, dice, Dios los entregó a la inmundicia, aquí en el verso 24. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, es decir, los ídolos, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces dice el 26, por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. ¿Por qué? ¿Cuáles eran? Sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué entienden ustedes por eso? Dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Hablando de qué? De la parte íntima, ¿no? Hablando del sexo, hablando del sexo. Dice que cambiaron esa forma natural por irse mujer con mujer. Eso. Y dice aquí, el verso 27, léanlo ustedes. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. También, entonces, como pueden ver, los hombres también, ¿no? Hombres con hombres. Eso se llama pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Y eso desde cuándo? Desde Adán. Desde que Dios hizo la humanidad, porque como el diablo estaba ya habitando en la tierra, el diablo les enseñó a los humanos a llevarle la contraria a Dios, a deshonrar sus propios cuerpos para que Dios se enoje. Es eso. Entonces, como el diablo les enseñó a la gente, a los humanos, todo eso se convirtió en costumbres, todo eso se convirtió en culturas y todo eso se convirtió en genes, en los genes, que entonces van siendo heredados. Y qué tristeza nosotros hoy sufrimos por este flagelo de lo que hicieron nuestros antepasados, que se dejaron ganar del diablo y enseñar del diablo. Y hoy sufrimos, y entonces hoy nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿O qué hacemos? ¿O qué es lo que nos toca hacer? Orar a nuestro Dios, clamarle a Dios y arrodillarnos y pedirle a Dios por nuestras familias, por nuestros seres queridos que no hereden o que han heredado esos genes. Qué tristeza, ¿no les parece? Es muy triste, pero nosotros tenemos un Dios también de poder, ¿no? Un Dios de misericordia, y si oramos, Él nos va a ayudar a que todo cambie. Entonces, aquí en este capítulo 1, está ahí la forma de cómo fue que el diablo trabajó y también cómo fue que Dios se enojó y que dice, por eso Dios los entregó para que su mente fuera reprobada y comenzaran a hacer pecados y muchos pecados y a inventarse muchos pecados. Entonces el diablo se inventa. Entonces esas son aquí estábamos leyendo en Colosenses 3, que el apóstol dice, hagan morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones. Ya ustedes saben cuáles son las pasiones desordenadas, ¿no? Eso, malos deseos, porque todo eso es idolatría. ¿Por qué? Porque sí se convierte en la idolatría del ser, porque la persona siente eso, ¿no? Ese anhelo o ese deseo en su ser y quiere complacerse a sí mismo. Entonces eso es una idolatría. Cuando esta persona conoce a Dios, va a decir, Dios, cámbiame. Cámbiame porque me estoy dando cuenta que yo no te estoy agradando a ti y que tengo pasiones desordenadas, que tengo malos deseos en mi vida, que tengo muchas cosas en mi vida que yo quiero complacerme y complacer mi carne. No, yo quiero es complacerte a ti, Señor. Quiero agradarte. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a quitar eso. Para Dios no es imposible. Si nosotros reconocemos lo malo y reconocemos las debilidades, el error y decimos, estoy mal, esto no debe ser así, pero yo mismo no puedo cambiar. Tú me ayudarás, Señor, porque quiero agradarte, quiero obedecerte y quiero agradarte en todo. Y tú me vas a ayudar y tú me vas a cambiar. Y nosotros también oramos por nuestras familias. Señor, ayuda a este ser, hombre o mujer, quien sea. Ayúdalo, Señor, porque eres tú el único que tienes el poder para cambiar y transformar. Porque sabemos que todo esto viene desde la antigüedad y el diablo se ha enseñoreado de los humanos. Pero tú nos vas a ayudar porque conocemos tu camino, sabemos tu verdad y queremos agradarte.
Es eso, hermanos. Todo tiene solución con nuestro Dios. Gracias a Dios. Bien, seguimos. Sí, hermana, en Sí. Efesios 4, 11 y Sí. 12. Efesios 4, 11. Y 12. Sí, lea. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi pregunta es, ¿cómo se siguen fortaleciendo, perfeccionando estos grandes instrumentos de Dios, desde usted, hermana, hasta los pastores, supervisores de las iglesias, ya que ellos no reciben con la misma regularidad imposición de manos, profecía? Y cómo nosotros, ¿Quiénes son los que no reciben tal vez imposición de los manos? mismos supervisores, ya que cuando el Señor los ha levantado, tal vez uno como creyente, pues es nuestro alimento diario el querer recibir imposición de manos y profecía. Por ejemplo, a mí nadie me impone mano ni me da profecía. Bueno, sí, pues a mí nadie me impone mano, nadie me da profecía, pero pues yo le doy gracias al Señor, es que el Señor me habla por mí misma. Sí. Entonces, los profetas o los apóstoles o los evangelistas o los pastores, ¿no? Bueno, los evangelistas, los maestros, lo que sea. Si no reciben imposición de mano ni profecía, pues Dios les habla a ellos. Por ellos mismos les habla a Dios. Eso es lo bello. Todo el tiempo, desde el primer día, la primera profecía que yo di, un sábado como a la 1 de la mañana, éramos 4 personas. Yo di mi primera profecía, no sabía qué era, pero desde ahí el Señor comenzó a hablarme y Él me habla. Entonces como Él me habla, entonces yo como que no necesito de que alguien me dé profecía, porque yo pues veo que es suficiente, ¿no? Lo que el Señor me da a mí, pues me es suficiente. Y que entonces yo me dediqué desde esa época me dediqué fue más bien a dar, no a recibir, sino a dar, a imponer mano y a profetizar. Pero eso es lo bonito, yo les he enseñado a los hermanos, a los que profetizan, a las que profetizan, yo les enseño, usted dele libertad al Espíritu Santo para que Dios le hable a usted por usted mismo. Que es tan bonito que Dios le hable, porque cuando Dios nos habla por nosotros mismos, nos dice muchas cosas, nos reprende, nos ala la orejita y bueno. Entonces, por otra persona quizá el Señor no le va a decir a uno una amonestación, porque el que profetiza de pronto se entera. Entonces, por uno mismo el Señor sí, hace uno llamado de atención. Entonces, pues eso es muy bonito. Entonces yo enseño eso a los hermanos, que no tengan miedo, no tengan temor, y que así como Dios los usa para darle profecía a alguien, que también el Señor les hable. Entonces que no tengan temor, que prueben su profecía y que miren a ver hasta cuándo se cumple. Entonces de esa manera uno se va perfeccionando, uno va entendiendo, va madurando, se va uno conociendo, va uno entendiendo que sí, Dios me habló, que es Dios el que me está hablando. Entonces eso es lo que se llama también parte de la madurez espiritual en nuestras vidas. Bien, Gracias. hermanos, sí. Sí, y hermana, y por último, nosotros cómo podemos ayudar como iglesia y congregación para que ellos se sigan perfeccionando también. Bueno, entonces aquí como dice que es para la perfección, los dones, ¿no? Dice que el Señor puso en la iglesia, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces dice que todo eso es para perfeccionar a los creyentes. A mí no me gusta ponerme títulos, pero el Señor me ha puesto a mí a enseñar, por ejemplo, ¿no? Yo enseño. Entonces, bueno, me considero maestra, seguramente. Entonces, también el Señor una vez me decía, serás profetisa. Entonces me considero profetisa.
De pronto evangelista, pues que es cuando uno viaja mucho por allá a visitar las iglesias, es el trabajo del evangelista también, enseñar, predicar o hacer muchas cosas, y Dios entonces lo usa para que hacer milagros para la gente, para recibir bendiciones. Entonces vemos que todos tienen los mismos dones. El profeta tiene los mismos dones que el apóstol, y el apóstol tiene los mismos dones que el evangelista. El evangelista tiene los mismos dones que el que enseña, o el que la maestra o el maestro o el pastor tienen los mismos dones espirituales. Solo que de pronto algunos se van a estar quietos en un solo lugar trabajando a su congregación, pastoreando una congregación. Otros no van a pastorear como yo no puedo pastorear una congregación, yo estoy visitando congregaciones, pero está el pastor ahí en su congregación, entonces Dios le da los dones para que él trabaje con la gente que está ahí, con sus ovejas que tiene. Entonces ahí se hace el trabajo espiritual. Entonces la perfección de los santos es que cada creyente tiene un problema, una dificultad. Cada creyente tiene algún error, alguno tiene una debilidad, algunos todavía viven en ciertos pecados y en ciertas debilidades que no han podido cambiar, no han podido superar. Entonces, ¿qué hace este evangelista o qué hace este profeta dentro de la iglesia, o la profetisa o el maestro? ¿Qué es lo que hace? Entonces él está allí, Dios lo usa para amonestar, para decirle a la persona: usted está haciendo esto, usted cambie, usted tiene rencores en su corazón, usted está enojado contra su familia, usted es una persona muy egoísta, o usted es una persona muy envidiosa, deje esa envidia, quite ese rencor que tiene en su ser, quite esos enojos contra los suyos. Bueno, todo eso le va diciendo. Entonces la persona dice: sí, eso es cierto, yo tengo eso. Y se asombra, dice: no, ¿cómo el Señor le reveló que yo tengo eso? Entonces yo voy a cambiar. Voy a cambiar porque Dios me está diciendo que yo tengo esas cosas y eso es cierto. Entonces yo voy a cambiar. Entonces al cambiar, ¿qué hace uno? Perfeccionarse, ¿cierto? Si yo cambio, me perfecciono. Yo recuerdo, hermanos, que al principio, cuando yo conocí las dos hermanas que yo cuento en vivencias, estas dos hermanas, ellas eran profetisas de iglesias evangélicas, pero en su iglesia evangélica no las dejaban profetizar porque los pastores no creían, los dirigentes, y decían que eso era del diablo y les prohibían. Entonces ellas trabajaban en su casa y tenían sus amistades, y la gente que sabía iba donde ellas a la casa a buscar profecía, a buscar la revelación de Dios. Yo las conocí. Entonces a mí me agradó porque cuando yo fui, pues ella al principio me hacían mucha amonestación. Usted deje su geniecito, me decía. Usted tiene su genio y su temperamento, tiene que dejar ese genio. Y yo me reía de la vergüenza que me daba. Y decía: sí, eso es cierto. Y que usted haga esto, que usted no haga tal cosa, que usted tiene que quitar esto y lo otro. Que el Señor, entonces cuando al principio eran solo regaños que me daba, pero a mí me fascinaba porque yo consideraba que era cierto. Entonces yo deseaba que Dios me dijera todo lo malo para yo cambiar y agradar a Dios. Entonces, eso sí, amonestación que me hicieran, yo de una vez obedecía. Yo me ponía y obedecía, yo dejaba esas cosas. Y después fueron cambiando las revelaciones que me daban. Empezaron a hablarme de bendiciones espirituales, de dones, de todo. Entonces yo era feliz. Y había una hermana que ella era como más regañona que la otra. Entonces yo iba donde ella, pero yo cuando iba donde ella, asustada de nervios del regaño que me iba a dar. Pero yo quería, me gustaba. No, a mí me gusta que me digan lo que soy porque yo tengo que cambiar. Pero me daba un poquito de temor y me reía nerviosamente. Y entonces ahí cuando iba a empezar a hablar, yo, ay, ¿sí me va a decir? Bueno, y así le di gracias a Dios porque yo comencé a cambiar. Y siempre fui, y al final ya me hablaban cosas bonitas y hermosas porque yo ya había cambiado. Yo ya me había propuesto a agradar a Dios, a servirle. Yo recuerdo que yo tuve muchos disgustos con mi esposo, como el primero, el segundo año de casados, por causa de mi suegra.
Entonces, como yo veía que él no me defendía, sino que él era ahí con mi suegra, entonces yo dije, yo no quiero estos disgustos, yo no soy para estar peleando, para estar disgustando, no quiero, mejor me divorcio. Y yo dije, me voy a divorciar. Entonces yo un día fui donde una hermana y le dije, yo me voy a divorciar porque yo tengo muchos problemas con ella, muchas peleas y no esto y lo otro. Entonces ella, no le ponga cuidado, no sé qué, me imponía manos. Bueno, me iba bien. Después otro día yo no sé qué pasó y me vine llorando. No, hermana, definitivamente yo me voy a separar. Yo no me aguanto más, yo me voy a separar. Apenas yo tenía 2 años de casada. Entonces, pero era por la peleadera, porque a mí no me gusta pelear, discutir. Yo no discuto, yo soy tolerante por no discutir, tolero. Entonces, mis hijos hicieron lo que quisieron conmigo en el hogar porque yo no los regañaba. Porque no me gusta disgustar, tener enojos, no me gusta, me incomoda, entonces no haga nada o haga lo que quiera, para yo no tener disgustos. Entonces, con esos disgustos yo estaba ya cansada y dije, no, yo me voy a separar porque no quiero. Resulta que ese día, entonces, como ya era la segunda o la tercera vez que yo le decía a la hermana que yo me iba a separar, entonces ella me dice, ay hermana, mire, no se ponga usted a pensar en separaciones. Más bien póngame atención lo que Dios tiene para usted, me dijo. Póngame atención lo que Dios tiene para usted. Olvídese de separaciones, porque Dios tiene un ministerio muy grande. Usted tiene un ministerio muy grande que Dios les va a dar a usted, a los dos. Y usted es un ministerio grande y yo veo que ustedes le están predicando a multitudes. En ese tiempo, como éramos 4 o 6, yo pensé que una multitud eran 100 personas. Para mí eso era multitud. Y dije, seguramente vamos a tener una iglesia de 100 personas. Entonces me decían, usted va a tener todos los dones, Dios le va a dar todos los dones espirituales. Y usted le predican a multitudes. Yo veo multitudes, me decía ella. Y Dios le va a dar todos los dones, los va a bendecir, les va a dar un ministerio muy grande, pero es a ustedes los dos. Entonces, y como estaba ahí mi suegra, yo de imprudente y con falta de sabiduría y de prudencia, yo llegué a la casa feliz a contarle a mi suegra lo que la hermana me había revelado. Y le dije, no, Dios dice que nos da un ministerio muy grande a nosotros dos, es decir, a Luis y a mí. Entonces ella se enojó conmigo. Dice, sí, de manera pues que a ustedes dos, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Entonces yo me quedé callada, no supe qué decir. Dije, no, pero yo ¿para qué dije eso? Bueno, qué falta de prudencia, ¿no? Pero yo toda feliz contando la profecía, la revelación de Dios. Y así eran las cosas. Pero desde ese día cambié de opinión. Y después otro día que fui donde la otra hermana, la que era más regañoncita. Entonces ese día fui con Luis, entonces había ahí un hermano también que era de la iglesia de ella y tenía revelación, él era profeta también decían. Y él entonces nos miró y dice, veo al diablo sentado en medio de ustedes dos y los quiere separar. Y nosotros no conocíamos a esa persona, yo no lo conocía. Entonces entendí que todas nuestras discordias y disgustos que teníamos, yo decía que era mi suegra, entonces yo entendí que era el diablo. Entonces cuando ya terminamos, cuando ya salimos de la reunión, entendí eso, entonces yo le dije a Luis, le dije, mira, entonces de manera que no es mi suegra. Yo decía, entonces no es mi suegra, que pues esto de las peleas, de las separaciones no es mi suegra, sino es el diablo. Entendí hoy, según la revelación del hermano, que veía el diablo en medio para separarnos. Entonces dije, como es el diablo, pues sepa que no me voy a separar, jamás, porque yo no le voy a dar gusto al diablo de que me vaya a separar porque él quiere. Y jamás me voy a separar. Entonces, hermanos, lo dije en la calle, porque ya estábamos en la calle, en voz alta. Y yo creo que el diablo me escuchó. Pues Dios me escuchó y así sucedió. Porque realmente pues que fue hasta la muerte que nos separó. Pero yo entendí lo del Señor y quise agradar a Dios y mi vida espiritual se iba perfeccionando. Mi vida espiritual se iba perfeccionando, ¿por qué? ¿Por la boca de quién? De unas profetisas y un profeta o una persona usada. Eso es lo que dice aquí en Efesios 4:11, que es para la perfección de los santos.
Entonces eso me ayudó para perfeccionarme porque cambié, tomé mis decisiones y me he perfeccionado en mi vida espiritual. He aprendido a la prudencia, he aprendido a hablar sabiamente y cuidadosa sin ofender a la gente, no como ese día que ofendí a mi suegra diciendo que éramos los dos y que ella no. No, entonces no. Pero eso me ha ayudado a mí para perfeccionar mi vida espiritual. Y Dios me ha usado para perfeccionar vidas espirituales de muchos. Entonces es eso lo que Dios quiere, que en la iglesia haya todas estas personas, profetas, maestros, los pastores, el apóstol, todo con los dones espirituales para la perfección de cada persona. Que cada persona se perfeccione, cambie de su mal proceder a una vida recta, a una vida santa. Es eso. Entonces eso es lo que significa para la perfección de los santos hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la estatura de la perfección de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Dice que nosotros llegaremos a la estatura del Señor Jesús. Y yo pienso que sí vamos a llegar. Llegamos. Muy bien. Seguimos, ¿sí, hermano? Hermana Magna Luisa, bienvenida acá a Monterrey. Mi corazón está gozoso y feliz de verla. Por profecía del Señor, me dijo que Él me trajo de Medellín acá a esta nación y a esta ciudad. Tengo mi esposo y mi hijo en Medellín. Y Él me dijo que acá iba a darme muchas bendiciones espirituales. Pero entonces tanto usted materiales. se vino y dejó allá a su esposa. Sí, el Señor me trajo. ¿Y cuánto hace que se vino? Hace año y medio. Uy, no, hermano, pero eso no es bien. Que ya su esposo se quede ya solas. Porque no, hermana, discúlpeme, no, que el Señor me ha dicho que es el plan de Él, porque yo no tenía ni por mi mente de viajar. Él fue el que me trajo con todo, y estando ya acá en esta ciudad, me dijo, este ha sido mi plan, y mi plan es traerte y cambiar y transformar a esos seres. Me Pues, dijo, hermano, a mí me parece que hay como un errorcito en la interpretación de la profecía, porque el Señor no le gusta estar separando las parejas, separando los hogares. Separar un hogar o separar la pareja significa inducir a la persona, a él o a ella, a adulterios. Adulterios, y siempre Dios dice que la pareja deben estar juntos, ¿no? Entonces, quizá ha habido de pronto una mala interpretación. Ponga mucho cuidado, mucha atención, porque si usted aquí no va a conseguirse un buen trabajo, un buen trabajo donde tenga un dinero, pues de su trabajo, donde usted pueda decir que va a traer a su esposa, a su hijo, pues eso no es plan de Dios, porque pues Dios no quiere que nosotros suframos, sino que por el contrario estemos bien, que seamos felices y que estemos bien cada uno con nuestro ser que uno ama, ¿no? Actúe con sabiduría y mirando a ver qué trabajo, cómo se organiza en un trabajo, en algo que sea estable, mirar documentos también, porque eso es otro problema, los documentos. Entonces en eso sí hay que actuar con mucha sabiduría. sí, hermana, porque también me dijo que iba a tener una experiencia. De todas maneras, hermano, no nos cuente la profecía de lo que Dios le dijo, sino que usted ponga su sabiduría y su inteligencia a trabajar, sea realista. Hay que ser realistas. Tenemos que ser lógicos y realistas. Y entonces, ore mucho a Dios para que Dios lo ayude también para que las cosas le salgan bien. Sí, no, lo que le iba a comentar era la experiencia espiritual que se iba a vivir acá con usted, que esa hija amada mía iba a estar, y que iba a estar en una experiencia muy hermosa, y que era un día que me iba a sorprender. Para mí la mejor bendición y el mejor regalo es verla y visitar usted esta ciudad de Monterrey, y estar al lado suyo, hermana María Luisa. Que Dios la bendiga. Bueno, que Dios lo bendiga y que todas las cosas le salgan bien. Sí. Sí, hermano. Hermana María Luisa, bienvenida. La estábamos esperando con mucha alegría, con mucha ansia, porque sabemos que la iglesia de Monterrey, así como todos nuestros hermanos que vean este estudio bíblico, serán bendecidos por nuestro Dios. Hermana, yo tengo una pregunta de la Biblia. Está en Efesios 4:13. ¿Efesios? Efesios 4:13, hermana. Sí.
Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermana María Luisa, con todo respeto, mi duda es a partir de la experiencia que se compartió en las redes sociales de la iglesia y en la misma página de la iglesia, donde una hermana tuvo una experiencia donde el Señor hablaba acerca de su visita a las iglesias de las Islas Mauricio. Y Dios le decía a nuestra hermana que a partir de esta visita, la deidad de Dios estaría en usted. Aprendemos en la Biblia, en Efesios 4:13, que como creyentes el Señor quiere que lleguemos a la integridad, nombrando que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo como algo a lo que todos podemos y debemos llegar. Mi pregunta es acerca de la deidad de Dios, hermana. ¿La deidad de Dios es un don? ¿Es algo que como creyentes podemos alcanzar? ¿O es algo reservado para personas muy especiales de Dios? Esto porque en la Biblia vemos que Dios destaca a personajes muy importantes como el apóstol Pablo, pero no nombra que en él reposara la deidad de Dios. Esa es mi pregunta, hermana María Luisa. Me pregunta sobre la verdad de Dios. Sobre la deidad de Dios. La deidad es que pues el Señor Jesucristo, su deidad es que Él es Dios. La deidad significa ese término que le da al Señor como nuestro Dios. Entonces uno dice la deidad del Señor Jesucristo, es decir, Él es Dios. Él es Dios, esa es la deidad. Y acá pues usted leyó de lo que habíamos hablado antes sobre que el Señor en la iglesia había puesto los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos o a los creyentes en la obra del ministerio. El ministerio es la predicación del evangelio, la imposición de manos, el orar los unos por los otros y la imposición de manos, esa es la obra evangelizadora también. Y ese es el ministerio también, para la edificación, para que se edifique el cuerpo de Cristo, que es un templo. El cuerpo de Cristo es un templo, y ese templo dicen que es el corazón de cada creyente, y ese es el templo del Señor, cuya cabeza es Cristo y el cuerpo, el resto es la iglesia. Entonces dice que es para qué, con cuál fin. En el verso 13 que usted lee, es hasta para que todos nosotros los creyentes lleguemos a ser uno en el Señor, una fe, dice una sola fe. Y que también lleguemos a un conocimiento doctrinal del Hijo de Dios. Y que lleguemos a ser nosotros un varón o varona perfectos como la medida de la estatura de Cristo Jesús. Es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Porque dice que Él va a perfeccionar su iglesia. Y si Él la va a perfeccionar, así es. Nosotros no vamos a decir que nunca vamos a llegar a la perfección, no. Decimos sí se puede, como humanos que somos, sí se puede llegar a ese grado de perfección espiritual. Entonces la perfección espiritual no es que nos vamos a poner a caminar por el aire o a que somos cuerpos gloriosos que no comemos ni bebemos, no. La estatura espiritual es el conocimiento de la doctrina, el razonar, el ser prudentes, sabios, inteligentes, hacer las cosas bien, andar en el camino derecho sin estar haciendo el pecado, sin ofender, sin lastimar a la gente. Entonces, esos son los grados de perfección que el Señor dice que nosotros llegaremos con la ayuda de todos estos dones espirituales que van a estar en la misma gente, en la misma congregación. Y nosotros estamos luchando y cada uno de nosotros buscando a nuestro Dios para que Dios nos dé todos estos dones y realmente seamos perfectos. Entonces, la hermana pues preguntaba era de la deidad del Señor Jesucristo, pues es que Él es Dios. Él es Dios. Y por eso decían que el anticristo es una persona que no cree que Jesucristo es Dios o que es el Hijo de Dios o el Salvador. Ese es el anticristo, que eso está ahí en Primera de Juan. Pero nosotros sabemos que Él es Dios porque para Dios no hay nada imposible. Y nada imposible que Él se hizo hombre para estar con los seres humanos y así será, así ha sido y así fue. Bien, pues no sé si de pronto habría una última
la hermana, ya la última pregunta de hoy. Buenas Gracias, tardes. hermana. Dios le bendiga. Buenas tardes, amada hermana María Luisa, que Dios la bendiga siempre. Si me lo permite, tengo dos preguntas, una personal y otra basada en la Biblia. La primera se basa en lo que hemos aprendido en los estudios bíblicos y en las enseñanzas. Nosotros, como hijos de Dios, hemos aprendido que el suicidio es un pecado que da cabida directa al infierno. ¿El qué, hermana? El suicidio. Ajá, sí. Ya que Dios no perdona este pecado. De igual manera, hemos aprendido que el Señor le pasa por alto muchas cosas a los niños, ya que ellos no tienen malicia en su corazón. De aquí es donde empieza a surgir mi pregunta. En los últimos 2 años, a base de estudios e investigaciones, se descubrió que los niños de entre 6 a 12 años de edad se suicidan por la vida tan dura que llevan, ya sea por maltrato, pobreza o incluso una vida aún más dura. De aquí mismo va mi pregunta. Si el Señor no perdona el pecado del suicidio y también le pasa por alto muchas cosas a los niños, ¿qué pasa con aquellos niños que llegan a cometer este pecado? ¿El Señor les cobra igual que a los adultos o también se los pasa por alto? Bueno, hermana, nosotros no somos llamados a juzgar ni a cuestionar. Solamente Dios es el que sabe. No vamos a decir, no, eso se condenó. Simplemente Dios dice que nosotros no tenemos que atentar con nuestra vida porque nosotros no somos dueños de nuestra vida. Que el único dueño de la vida es Dios. Eso es lo único que sabemos y respetamos. Si la gente hace lo contrario de lo que Dios les dice, eso es problema de ellos. Nosotros no vamos a estar ni juzgando ni cuestionando, hablando las cosas a la ligera de que no, se fue, eso es un pecado grave o no es pecado. No, Dios dice, yo soy el dueño de la vida y nosotros decimos, mi vida le pertenece a Dios, Él me la quita es cuando Él quiera. De lo contrario, pues estoy cayendo en una desobediencia a Él. Pero nosotros no podemos ir a hablar a la ligera estas cosas porque eso no tiene fundamento ni eso edifica. No edifica la vida espiritual después de que el ser está muerto, ya que si Dios se enojó, si Dios no se enojó, si lo perdonó, ya Él murió. El niño de 12 años se suicidó. Más bien da tristeza porque nosotros debemos orar y ayudarle a la gente cercana que tiene problemas, porque esos son problemas también mentales, que el diablo incita a los seres, a los niños, al joven, al viejo, al de cualquier edad. El diablo lo incita a hacer cosas desagradables, cosas que atenten contra su vida, contra su dignidad, cosas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios. Pero el deber de todos nosotros que conocemos al Señor es orar por nosotros, orar por nuestras familias, orar por el vecino, por nuestras amistades, por la gente que conocemos, pedirle a Dios. Y a la gente hablarle de Dios también, a las personas que sufren, porque hay gente que sufre, hay vecinos que le cuentan, mire, estoy sufriendo, mi hijo está enfermo, tiene esquizofrenia, mire que mi hijo se quiere quitar la vida. Entonces hay que hablarle de Dios, mire, confía en Dios, porque no va a mi iglesia, allí Dios habla, a ver si Dios lo consuela, Dios puede hacer un milagro en la vida de su familiar. Entonces ahí es donde nosotros hablamos del Señor, testificamos del Señor para ayudar a la gente, es lo único que podemos hacer nosotros. Pero juzgar o cuestionar no, porque ahí hasta ofendemos a los seres queridos, a los familiares, ¿no? Si nos ponemos a decir, no, es que ese niño ya es condenado porque Dios lo va a castigar, no. Entonces, pues eso ya no es son palabras bonitas que nadie las va a escuchar con alegría, sino más bien con dolor, con ofensa, como sea. Entonces nosotros debemos ser sabios, prudentes, no hablar mucho, sino más bien a tiempo, orar a tiempo, invitar a la iglesia, hablarle de Dios, que confíen en Dios, que busque a Dios. Es lo único que hacemos, esforzarnos en eso. Lo demás el Señor es el que sabe, Él es el que... No hay que el Señor Jesús ahí le hacían muchas preguntas a los apóstoles y la gente le preguntaba muchas cosas y el Señor, Él se enojaba y decía, ¿y por qué me preguntas? Eso me pertenece a mí, no a ti. Tú sigue adelante, búscame, Él le decía el Señor. Y bueno, entonces por eso es respetable todas esas cosas. Sabemos por la doctrina, seguramente ya una vez dice, yo ya sé porque por doctrina esta es la respuesta. Pero guardémosla para nosotros mismos y no la divulguemos. Y ayudemos a la gente, ayudemos los unos con los otros
ayudemos a la gente para que la gente también sea feliz, tenga la paz, encuentre la paz de Dios. Sí, hermano. La otra pregunta que usted me dice. Mi segunda pregunta se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 4. ¿12? 12, 4. Sí. Donde expresa: no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mi pregunta es, ¿qué significa no haber resistido hasta la sangre? ¿Acaso se refiere a aquella época de la iglesia primitiva donde los creyentes padecían físicamente persecuciones y los maltratos físicos como azotes, golpes y aún la muerte, pero viviendo esto no atribuyeron ningún despropósito a Dios? Así como Esteban, que aún siendo apedreado no pecó. ¿O acaso este verso es para hoy en día? Y si es así, ¿cómo se manifiesta hoy en día que se resiste hasta la sangre combatiendo el pecado? Muchas gracias por sus respuestas, hermana. Bien. Acá en Hebreos 12, usted leyó el verso 4, ¿no? Bien, pero yo voy a leer el 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, que nos cuidemos de caer en el pecado, porque el pecado siempre está ahí como insistiendo, como que es como nuestra tentación, ahí el pecado a la puerta para hacernos caer. Pero que nosotros debemos ser fuertes, debemos ser valientes y seguir adelante en esa carrera que llevamos para alcanzar, llegar a la meta, el triunfo. El verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces el Señor Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Después de eso obtuvo el triunfo. El verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Es decir, el Señor Jesucristo sufrió como si Él hubiese sido el pecador más grande que hubiera tenido la humanidad. Él no pecó, sin embargo, Él así fue castigado, así sufrió la cruz como el más vil pecador, porque Él estaba llevando nuestros pecados. Por eso se hizo el pecador más grande. Dice, contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, si el Señor llevó el pecado de nosotros, Él no cometió pecado, pero fue juzgado como pecador, y así lo hizo, con mayor razón nosotros debemos ser fuertes, valientes también, y seguir y tener paciencia cuando vengan los días malos, sino perseverar delante de Dios, porque por lo menos tenemos que darle algo al Señor de todo lo que Él hizo por nosotros, cosas grandes y maravillosas, llevar nuestros pecados. A nosotros, que nos cuesta darle a Dios el cambio de vida, vivir en santidad, andar por el camino recto, amarle y tratar de agradarle todos los días de nuestra vida, por lo menos con eso pagarle al Señor los bienes que Él nos da. Y aquí dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces dice que había algunos que no estaban combatiendo contra el pecado, sino que por el contrario caían en la debilidad, ya conociendo el evangelio, estando ya en los caminos del Señor, y caían en la debilidad y estaban pecando y cometían pecado. Entonces dice que ¿dónde estaba entonces la fortaleza? ¿Dónde estaba el amor a Dios? ¿Dónde estaba el agradar a Dios si ellos ni siquiera podían resistir esa debilidad? Eso es lo que está diciendo el verso 4. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se nos dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces estaba dando a entender que nuestro Dios, como si nosotros cometemos la falta, el error o el pecado, pues el Señor nos castiga, y que nosotros tenemos que aceptar ese castigo, esa disciplina, porque de paso, pues entonces el Señor también nos va a ayudar, y eso nos va a servir de experiencia para no volver a cometer más el error, sino ya vivir en la vida que el Señor quiere que vivamos. Es lo que pues dice acá. Y nosotros, ¿qué nos resta el día de hoy? Seguir adelante, hermanos, no olviden leer la Biblia,
No olviden, hermanos, leer la Biblia porque eso nos ayuda mucho para aprender la doctrina. Busquen el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Busquen los dones espirituales para que se levante entre ustedes mucha gente llena de los dones espirituales, para que apoyen al pastor con sus oraciones, con la asistencia, con la búsqueda al Señor y leer la Biblia, porque eso le agrada mucho a nuestro Dios. Y así, de esta manera, pues el Señor estará dando muchas bendiciones a todos ustedes y a los oyentes también. Muchas bendiciones, porque también para ustedes está la invitación de leer la Biblia y seguir adelante hasta que lleguemos a la meta. Seguir trazando el camino rectamente. Que mi Dios me los bendiga. Muchas gracias por su cariño, gracias, y le doy a Dios por haberme permitido estar aquí con ustedes el día de hoy. Que mi Señor me los bendiga a todos. Vamos a orar, vamos a estar orando a nuestro Dios. En esta oración, todos, aún los que nos ven en el video, con su mano en el corazón, o si usted tiene alguna enfermedad, pone su mano en el sitio de la enfermedad o en su corazón y le pide a Dios misericordia, porque para Dios no hay nada imposible y Él sana cualquier enfermedad, así sea una enfermedad de muerte, de esas enfermedades incurables que no hay medicina para ello. Pero Dios hace milagros también, porque Él permite todo eso, porque todo eso es parte de lo que el diablo hace contra nosotros. Pero nosotros confiamos en la misericordia de Dios, en su poder. Así que vamos a estar orando también los que tengan problemas de espíritus, de brujerías, de hechicerías. También pídanle al Señor para que los liberte y confíen que el que está en los caminos de Dios no tiene por qué estar siendo esclavo de estas brujerías o de estos hechizos. La persona que conoce a Dios y se convierte, ya la brujería no le hace ningún efecto. Y si usted cree que le está haciendo efecto, es porque seguramente no se ha puesto al día con Dios. Tiene que reflexionar y mirar a ver en qué le está fallando a Dios para que usted se corrija, porque tenemos que agradar a nuestro Dios en todo. Padre Santo, Padre Celestial, eterno Dios, Padre de Abraham, de Isaac y Jacob. A esos tres seres tú les diste esas promesas maravillosas, Señor. Tú les hablaste lo mismo a ellos, les diste esa promesa grande y maravillosa de lo que hoy en día nosotros estamos disfrutando de tu mano poderosa. Hoy estamos disfrutando de tu presencia, disfrutando de los dones espirituales, disfrutando de tu guianza, de tu orientación, disfrutando, Señor, de la paz que tú das a nuestros corazones, a nuestras almas, porque tú nos das mucha paz, porque tú nos das mucho consuelo y nos reanimas para que sigamos adelante, para que no tengamos esa fragilidad, sino seamos fuertes y valientes, porque tú nos haces valientes, mi Señor. Estamos delante de tu presencia, mi Señor. Estamos aquí, Señor, confiando en ti, creyendo en ti, buscando tu rostro, tratando de hacer tu voluntad, de agradarte en todo, mi Señor. Quita, Señor, las aflicciones, quita las tristezas, quita, Señor, todo desengaño de los corazones, quita las depresiones, mi Señor. Da alegría, da fortaleza, da vigor y energía a cada uno. Dales bendiciones, mi Señor. Tu mano poderosa sanadora, quitando toda enfermedad. Mira, Señor, las diversas enfermedades que existen. Mira, Señor, a todos aquellos, tus hijos, los que se han convertido, los que están siguiendo este camino, que han sido azotados por el enemigo con enfermedades, con esas enfermedades que no tienen medicamento, que la ciencia no puede curar, pero tú, mi Señor, sí. Cada persona que está clamándote a ti por sanidad, porque tienen una enfermedad, o su familiar, o su hijo, personas enfermas que están en un hospital o están en la casa postrados. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y tú seas sanando, limpiando y libertando a cada uno, mi Señor.
También reprende espíritus inmundos, espíritus malos, esos espíritus de autismo, esos espíritus que hacen perder la razón, que hacen perder la coordinación de las ideas, que la persona no puede hablar, no puede razonar. Aquellos que no pueden oír, los que no pueden ver, los que no pueden hablar, los que no pueden movilizarse por sí solos, sino que tienen que hacerles todo, mi Señor. Todas estas personas, ten misericordia, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Ten misericordia y extiende tu mano, mi Señor. Y sé tú sanando, mi Señor, desde la corona hasta los pies a cada persona. Señor, aquellos que te claman, que te piden sanidad, que te piden liberación, Señor, ten misericordia. Quita, Señor, las maldiciones. Quita, Señor, todas esas brujerías y hechizos y maldiciones también contra las personas, Señor. Limpia, liberta a cada uno, Señor. Rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Destruye la obra del maligno. Rompe cadenas, Señor. Liberta, oh Señor. Limpia. Bendice a cada uno. Quita, Señor, el mal. En ti confiamos. Confiamos en ti, Padre Santo. Esperamos en ti, en tu misericordia, en tu amor, en tu palabra. Esperamos, mi Señor, que tus bendiciones y tu misericordia, tu perdón, que tu perdón, Señor, lo obtengamos y que tú te manifiestes y que tú cambies la mentalidad. Cambia los corazones y cambia la mentalidad de muchos y destruye, Señor, la frialdad espiritual también y rompe las ataduras. Quita, Señor, la dureza de corazón, la incredulidad. Permite tú bendecir este país, todas estas ciudades, que todos, Señor, sean bendecidos con tu presencia, que en todos estos lugares se levanten obras, se levanten congregaciones que alaben tu nombre, que te glorifiquen, mi Señor. Bendice a todos los hermanos que han venido. Dale su bendición a cada uno, mi Señor, y a todos los que nos ven y nos oyen a través del video. A todos, mi Señor, haz milagros y señales. Que todos se conviertan a ti. Que haya, Señor, prosperidad espiritual. Y tu bendición a cada uno. Cumple y suple las necesidades. Reprende al diablo, reprende al enemigo y haz milagros. Destruye la obra del maligno. Y tú, estad firmes en la fe y confíen y sigan adelante, porque todos van a alcanzar un triunfo especial, van a tener una bendición especial y un triunfo especial cada uno va a estar experimentando en su vida, porque vienen muchos cambios y muchos triunfos y muchas cosas positivas de mucha bendición para la vida de cada uno. Y el triunfo ha venido, y la prosperidad y el progreso, porque se van a quitar muchas ataduras, se van a romper muchas cadenas y muchas ligaduras diabólicas con que el diablo ha tenido atado a muchos. Va a quitarse mucha incredulidad y mucha duda y mucha desperdicio de la vida espiritual, y también aquellos que han querido ofender, menospreciar la palabra de verdad, porque todos estos lazos de esclavitud que el diablo ha puesto en muchos, todo esto se está cortando y se está quitando, y viene prosperidad y seguridad para el país y bendiciones, y estaré permitiendo que la obra crezca, que esta iglesia crezca, sea grande y próspera en este país. Y también aquellos que escuchan la palabra serán bendecidos en sus peticiones, en todo lo que han pedido, porque todo lo que quieren que yo les dé, les voy a conceder y los bendeciré. Viene una bendición grande, general, para todos, una prosperidad muy grande, espiritual y material. Vienen riquezas materiales también para muchos, y vienen riquezas espirituales para aquellos que se preocupan por buscar los dones espirituales. Estaré dando del poder de lo alto, estaré bautizando con mi espíritu y dando dones perfectos,
cambios y triunfos positivos. Confíen y sigan adelante y no desmayen, sean firmes, porque la bendición está en la cabeza de cada uno. En la puerta de sus corazones está la bendición y pronto la estarán recibiendo. Cambios vienen y bendiciones, sigan adelante. No sufran por su gente, por sus familias, pidan por ellos, porque yo voy a oír la oración cuando me pidan por sus familiares, aunque ellos no vengan a la iglesia, escucharé la oración y tendré misericordia y los limpiaré y los libertaré y los sanaré. Vienen bendiciones, cambios y triunfos para cada uno. Bendición grande, gracias Señor, gracias Padre Santo, gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Cristo Jesús, las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti, mi Señor. Gloria al Rey para siempre. Gracias, Señor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. La honra para nuestro Dios. Gloria al Todopoderoso. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor me les bendiga a todos. Dios les bendiga. Y aquí también ustedes, muchas gracias. Que Dios los lleve con bien a sus lugares, los guarde y los proteja. Y el Señor cumpla pronto esas maravillosas promesas para ustedes y también para los que allá en la cámara no nos ven. Que mi Dios les los bendiga y hasta pronto. Gracias.